Que sopa gente, somos Maya y Moy y esto es... Me enamoré de un católico. Mateo 5 del ¿qué? 20 al 26. Del 20 al 26. Dice así. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que le llame renegado será reo de la gema de fuego. Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi amor, ¿qué te parece el texto? Interesante. Creo que se me vienen muchas cosas a la cabeza que decir. O ¿Cómo sea, qué? que preparé. ¿Cómo Pero qué? no, dale tú. No, Inicia adelante, tú. adelante. ¿Segura? Sí, sí. Dale, dale. ¿Segura? Sí, mi amor. Bueno, yo quiero mencionar dos cosas, pero la primera que quiero mencionar es que dice Jesús que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Como sabemos, en esta cuaresma estamos hablando de la conversión y de cómo es que es la vuelta para entrar al reino de los cielos. Claro. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Entonces, fíjate lo que dice Jesús. Una de las condiciones que Jesús habla para entrar al reino de los cielos es que nuestra justicia debe ser Mayor. mayor que la de los escribas y de los fariseos. O sea, lo justo, lo que nosotros consideramos justo en nuestra perspectiva, en nuestros actos, todo nuestro acto debe ser mayor que los escribas y los fariseos. Y yo creo que en los escribas y fariseos hay algo que resalta mucho que Jesús enseña. ¿Cuál era la mayor enseñanza que Jesús hace con los escribas y fariseos? Que eran hipócritas. ¿Qué decir? Que eran doble cara, pues. Decían una cosa Y hacían otra. y hacían otra. Ese era como el mayor ataque. Víboras, todo eso es que ellos dicen una cosa y actúan de otra forma. Bueno, la invitación de Jesús en este evangelio, o la primera invitación de Jesús en este evangelio es su justicia, su actuar debe ser, debe ser mucho mejor, ¿qué dice el texto? Por encima. Debe ser mayor. Debe ser mayor, exacto. Debe ser mayor a lo de los fariseos. Es decir, si los fariseos eran hipócritas, o sea, hablaban una cosa y actuaban de otra forma, la invitación de Jesús es, esa no es la forma de actuar. Debe ser mayor, debe ser mejor. Es decir, lo que ustedes hablan, deben practicar. Por eso esta cuaresma nos hace una invitación a la conversión. Y de hecho, al no ser como los fariseos ni como los escribas. Es decir, amor, a que todas las personas que estamos acostumbrados a decir que amamos a Jesús, que tenemos a Jesús en el corazón, que oramos todos los días, que todo siempre es Jesús para aquí, Jesús para allá, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo lo puedo en Jesús, que publicamos cosas en las redes sociales de Jesús. Si nosotros hacemos todo esto, pero nuestro actuar es contrario a lo que nosotros estamos enseñando o hablando, entonces seríamos iguales que los fariseos y escribas. Por eso la invitación de Jesús es a hacer mejor, a que nuestra justicia sea más grande que la de ellos. Esta es la primera invitación de nosotros. A todo eso que nosotros proclamamos en redes sociales y en persona, siempre Dios primero, Jesús esto, Jesús lo otro, que nuestro actuar sea de la misma forma. Sabes que te escucho, amor,
Y se me vienen un par de cosas a la cabeza, porque pienso en cuántas veces alejamos más a las personas Que no creen. de Cristo. Mm, Y las que creen y las que no creen. claro. Y te digo que las alejamos porque podemos hablar bellezas y ser, como bien decías tú, los fariseos eran estudiosos de la ley, Mm. los fariseos también, los escribas, ellos eran estudiosos de la ley. Y lo que hacían ellos eran que si por sábado ellos no, si, o sea, según la ley de ellos, como ellos no hacían nada en sábado, si en Ujú, sábado ellos tenían que dejar morir a alguien porque era sábado, ellos lo dejaban morir. claro. O sea, ellos no tenían eso que Jesús vino a traer, que era el amor, que Ujú. era la compasión por el prójimo. Y pienso en todos estos actos que nosotros podemos hacer, que alejan más a la gente de Dios. Y que podemos ser muy gente de iglesia, muy Que a gente de veces Biblia, pareciéramos, o sea, muy que el gente que de... parece como que bueno, y Mira, de muy, repente tú lo ves en los sí, actos. claro, muy gente de iglesia, muy gente de Biblia, muy gente de tener a Dios en la boca, de Dios te bendiga, de te bendigo, de oro por ti, de todo lo que De que quieran. en el nombre de Pero, Jesús, que de aquí ajá, para allá. pero cuando tus actos no te respaldan, no respalda todo eso lo que dices, lo único que haces es apartar un corazón que tiene dolores, que tiene heridas, que tiene sufrimiento, que le cuesta todos los días seguir más de Cristo. Amor, Porque dicen la pienso, palabra correcta. Cuando tus actos no te respaldan, nos comportamos iguales que los exactamente fariseos. Y dice igual, Jesús que no heredarán el reino de los exactamente cielos. igual que los fariseos y los escribas. Y la verdad, amor, es que pienso en esto porque al final, pues imagínate, tenemos a Cristo en la boca o en las redes sociales o en las misas o en los cultos, no sé, en la fe que la gente practique. Eh, y al final tienen en su casa, son un desastre dentro de su hogar, son irrespetuosos con sus esposos, maltratan a sus hijos y en algún sentido el maltrato, no de corrección, pero maltratan a sus hijos, los abandonan, son, no sé, borrachos. O sea, lo que digo es que al final tú puedes hablar mucho, 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 pero tus actos deben respaldar lo que tú dices, porque no tiene validad. Hay una frase que me gusta mucho que Y dicen de que hecho, o los sea, actos, no solo no tiene validez, sino que Jesús claramente dice que no entrarán en el reino de los cielos. claro, Y ese es para cuidarnos todos. Porque si yo puedo tener un podcast contigo y hablar de ellos, pero si mis actos no respaldan lo que yo estoy diciendo, el Señor está diciendo que pues y soy similar a los fariseos. mira que creo que ahí se entrelaza el texto de hace unos días de las obras, Ah, ok. de las obras, Ah, porque al final tus obras, o sea, tu fe debe ser respaldada por tus obras. claro. De hecho, hay un texto que dice, muéstrame tu fe sin las Santiago, obras. Santiago Ajá. O 2:20. muéstrame tus obras sin la fe. O sea, no Es tiene estéril. sentido una cosa sin la otra. Entonces, el Señor nos llama aquí o le hace un fuerte llamado de atención. Y mira que aquí Él le dice, aquí en este que no está en la Biblia, dice, O sea, esa es dijo, otra traducción. ajá, dijo Jesús a sus discípulos. Acá dice sus discípulos. Ok. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Y es De que, hecho, sí estaba hablando con los discípulos. entonces, lo que quiero es que, lo que quiero recalcar Es que aquí, estaba hablando a hombres de fe. ajá, lo que quiero recalcar aquí es que al final el Señor le está diciendo, o sea, sean mayores que, que los escribas y fariseos. O sea, no, que sus palabras sean sustentadas por sus obras. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Mm. Yo no sé si quieres continuar o... No, 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 Ah, está ok. bien. Eso era lo que. Hay una parte del texto O que... sea, ahorita quería como aportar algo, pero al Sí, final. hay una parte del texto que me gusta que dice aquí, por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de tu hermano, No, me está quitando la meditación. tiene quejas contra ti, deja tu ofrenda en el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y vuelve a presentar tu ofrenda. Y lo que quiero decir aquí es que, lo que quiero meditar aquí es que al Señor no le interesa. Mira, nada de lo que nosotros hagamos va a hacer que Dios sea más Dios. O menos Dios. Y nada de lo que dejemos de hacer puede hacer que Dios sea menos Dios. Mm. A Dios lo que le interesa es que haya un corazón con recta intención presentándose delante de Él. Y tú no puedes tener una recta intención si tú tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus hermanos, con tus vecinos, Con tu prójimo. con tu prójimo, exacto, o con el hermano de la otra pastoral de tu parroquia, que se ve mucho. O Sí. sea,
al final el Señor lo que está diciendo es que no me interesa la ofrenda que tú tienes para traerme. A mí me interesa que tu corazón esté en buena relación, en paz con tu prójimo. Cuando tú traigas tu ofrenda y tu corazón está en paz o en buena relación con tu En prójimo, total comunión. entonces, solo entonces, esa ofrenda tiene validez. De al menos no. Porque el Señor, porque a Él no lo hace más Dios si tú le das una ofrenda. Si tú te mortificas, pero por ejemplo, voy a poner un ejemplo quizás algo más personal. Si yo me mortifico levantándome a las 3 de la mañana y llorando por algo, X cosa, pero no me hablo con mi mamá porque mi mamá me hizo algo que me hirió y Tu yo ofrenda estoy, es o estéril. sea, no tiene No tiene sentido. sentido, claro. No tiene No tiene sentido. Entonces, sentido. eso es lo que el Señor está diciendo. Mi amor, el cristianismo es una preciosura. Belleza, es una El belleza. Por eso, Le da por eso sentido a todas las a toda cosas. la sociedad. Le da sentido Por a todas eso las por cosas. 2000 años el cristianismo ha sido primicia, o sea, ha sido como el rey porque, o sea, el rey quizás está mal dicho, el cristianismo ha sido como lo más importante. Eso, lo más importante porque le da sentido a toda la sociedad. Porque mira lo que dice la regla, nuestras reglas como cristianos. Si tú vas a hacer algo bueno y tú tienes un rencor o una pelea con alguien, ese algo bueno no tiene mérito. Ya, no tiene mérito. Porque hay algo en ti. Si tú vas a hacer una ofrenda y tú tienes odio en tu corazón y tienes rencor y tienes riña con tus hermanos, con tus prójimos o con tu familia o con tu mujer, no tiene mérito. Y quiero traerlo, es como quizás para Porque que eso era las... lo que hacían eso era lo que hacían los fariseos. Podían tener riña con todo el mundo y delante de dar su ofrenda y todo el mundo decía, ay, qué santos se ven. Pero Jesús dice, es que ese es usted tiene que ser, su juicio tiene que ser mucho más grande que el de los fariseos. O Sí, sea, amarrando el texto, ¿no? te decía que quería traerlo quizás por si alguien que ve el video no entiende, es como cuando un profesor, por ejemplo, nosotros estamos en derecho, Claro. y un profesor dice no sean corruptos y todo mundo sabe que él es corrupto. O sea, Ajá, un ejemplo, que, ajá. ajá, por ejemplo, o sea, ¿qué validez tiene esa palabra de él? Nada. Por más que él enseñe Por y más enseñe, que él, enseñe, exactamente, no tiene nada. validez. Es como el papá que le dice al hijo, no seas un borracho, no fumes, y el hijo lo ve fumando todos los O no días. digas malas palabras. Bueno, buen ejemplo, buen No digan ejemplo. los papás que le dicen, no digas malas palabras, pero ellos Dicen malas dicen palabras. todo el tiempo malas palabras. Entonces, al No lo final, respalda su... exacto, eso es lo que quería decir. Ah, pero ese es el ejemplo de a la meditación anterior. Sí, y lo otro, no, es exactamente lo mismo, es exactamente Ok. lo mismo. Entonces, lo otro que quería mencionar aquí era que al final, amor, Jesús nos vuelve a hacernos un llamado de Está atención. haciendo cátedra el Sí, Señor. Jesús nos está haciendo, nos vuelve a De hacer un cómo es que llamado se es de cristiano. atención y nos dice, esta es la forma correcta. O sea, no es que pienso y pienso y pienso en, El cristianismo es una belleza. imagínate mi mamá y yo, tengo rencor con mi mamá, no me hablo con mi mamá. Por O sea, esto ejemplo, es un es ejemplo. un ejemplo, ajá, imagínate, no me hablo con mi mamá y tengo ira contra mi mamá, no perdono a mi mamá, tengo rencor, no nos hablamos. Ujú. Pero yo voy a misa todos los domingos, todos los días. En Cuaresma fui, en miércoles ceniza fui, me impusieron la ceniza. Claro. Voy y hago rosario, o sea, ¿dónde queda todo No tiene eso? sentido. ¿Dónde queda todo eso? El Señor dice, no tiene Porque mérito. no solamente, El Señor te está invitando, vaya y hable y reconcíliese con su eso es mamá lo que primero. quería decir, porque Y después usted viene. no solamente estoy haciendo algo que no tiene mérito, sino que indiferente, o sea, ¿cómo se le llama? Indirectamente Ajá. estoy alejando a mi mamá de Cristo. ¿Por qué estoy alejando a mi mamá de Cristo? Claro, porque si tú Porque eres ella cristiana y dirá, te comportas así, entonces... porque ella dirá, si ella tiene a Dios y ella hace Ajá. todas sus prácticas Espirituales. espirituales, pero ella y yo no nos hablamos porque ella me odia. O sea, ¿para qué necesito yo a Dios? ¿Para hacer prácticas espirituales?
Claro. O sea, al final eso es lo que veo. Claro, Pues. ese es como la meditación colateral. La Exacto. principal es que realmente no tienen mérito delante de Dios. Y bien dice Jesús que pues no heredarán el reino de los cielos. Así es. Esto, ¿querías decir algo más? No. Bueno, yo sí. Y ya como para terminar es que el Señor al final le dice esto, con el que tienes un pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía en camino. No sea que te entregue al juez y el juez y la jueza te metan a la cárcel y no salgas hasta que pagues todo. Y me quedo con la parte donde Jesús dice, procura arreglarte enseguida. Y esto es una invitación a todas las personas. Cuando tengan un conflicto, es natural, es tener contrariedad con otro ser humano con que se convive. Claro, es normal. Es natural, eso es normal, porque no somos gemelos, incluso ni los gemelos, porque no pensamos igual, no sentimos igual, pero cuando exista un conflicto que puede existir, procura arreglarlo enseguida, dice el Señor. Procura arreglarlo enseguida. ¿Y por qué creo que Él dice procura arreglarlo enseguida? Porque después dice, no vaya a ser que el alguacil te meta en la cárcel, el otro en la cárcel, y no salgas hasta que pagues el último céntimo de tu pena, pues. Ajá. ¿Por qué yo creo que el Señor dice esto? Para evitar que nuestro corazón se infecte, se dañe de odio, De tantas de cosas sentimientos negativos que contrarios a acumule, Dios. exacto, que acumule. Entonces al final lo que eso hace es que todas esas, o sea, como tú no arreglaste tus situaciones enseguida y tienes 30 años conviviendo con personas, probablemente tengas por ahí más de 30 años con heridas, con problemas, con contrariedades con otras personas, y si lo guardas, lo guardas, lo guardas, en algún momento todas esas heridas se van a volver una cárcel para ti. Y difícil que es cuando el odio, cuando los sentimientos negativos después son perdonar. Es difícil, o sea, necesitas de Dios para eso. Entonces yo creo que esa es otra cosa que quería meditar y es cuando tengamos contrariedades con los hermanos de la pastoral, de la parroquia, con el esposo, con los hijos, con los padres, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con quien sea, arregla enseguida la situación para que esos sentimientos no se vuelvan una cárcel en tu corazón. Y al final, pues, no puedas salir de ella. Claro. Eso es todo. Amén. Amén.